RTP. Sí, don Ramón. Mauricio Enrique Laniado, gerente general de Bioconversión S.A., nos acompaña. Vamos a conversar sobre un tema que demanda, primero, quizás romper mitos. No lo sé, doctor, ya lo dirá usted. Proteínas de insectos, la sola idea de ver estos insectitos y saber que me los voy a comer no se me hace muy apetitoso. Déjeme darle la bienvenida primero. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchan? Gracias por la entrevista. En realidad la proteína de insecto que nosotros desarrollamos aquí en Ecuador no es para consumo humano, ¿Ya? es o animal, es una proteína que muy sustentable, que no se ha usado, recién comienza a usarse en el Ecuador y tiene mucha valor nutricional, tiene mucho valor de sostenibilidad, dado que el insecto, para producir la harina de insecto, requiere mucho menos espacio, requiere mucho menos agua, tiene valor nutritivo alto, tiene alta palatabilidad, tiene alta digestibilidad y tiene un ingrediente más que no lo tienen las otras harinas. El insecto por sí mismo tiene un gran sistema inmunológico porque degrada la materia orgánica y los salmonelas, los Escherichia coli no le hacen nada. Ese sistema inmunológico, esos péptidos que tiene, esas sustancias, chitosan, chitina que tienen, pasa al animal que lo y le da esa salubridad, le da esa fortaleza en el sistema digestivo y baja su mortalidad. Creo que eso ya está probado, ya lo hemos probado en la práctica en el Ecuador, en Camarón, en piscinas, y eso es el elemento extra que aporta, además de otros elementos, la harina de insecto. Debo decir, primero creo que mis lentes están dañados porque veo 2 o 3 jefes frente a mí. Mauricio, qué gusto encontrarlo por esta vía. Quizá a la audiencia le puede interesar saber cuál es el factor medioambiental en este tipo de proyectos que trabajan con proteína de insectos. ¿Qué reemplaza la proteína de insecto y cómo eso pues ayuda a consumir menos pues los recursos de la tierra? Bueno, básicamente la producción de harina de insecto tiene varias actividades. Una de las principales actividades es la gestión de residuos orgánicos no peligrosos. Eso es un tema que si utilizamos los insectos, en vez de ser un problema para la ciudad, para la comunidad, pudiera ser una gran solución. Los insectos degradan esos residuos orgánicos, lo convierten, su cuerpo, su metabolismo lo convierte en proteína y además lo convierte en fertilizante orgánico, que eso es también importante. Son dos productos básicamente, es la proteína de insectos para alimentación animal y el abono orgánico para fertilización de tierra. Entonces usted se imagina, 2.000 toneladas diarias creo que produce Guayaquil de residuos orgánicos. Eso va hoy día al relleno sanitario, en el mejor de los casos. El relleno sanitario genera 40 toneladas año de CO2 por cada tonelada de residuo orgánico. Eso se puede evitar haciendo un programa de mediano y largo plazo para que los residuos, en vez de ser un problema, en vez de ser una emisión dañina ambientalmente, sea una solución y sea una conversión de algo que no sirve a proteína y a fertilizante. O sea, ese creo yo que es el gran valor que tiene el incluir los insectos en el proceso productivo para alimentación. Señor, correcto, señor Laniado. Solo para tratar de resumir todas estas respuestas que nos está dando en esta conversación, y yo quiero poner sobre la mesa
Entonces, ¿cuál es el beneficio que podríamos tener nosotros como consumidores? Entendiendo, ¿no?, que por supuesto no es que son insectos en este momento de consumo humano que estamos hablando, sino estamos hablando de otro tipo de proteínas que utilizan, como usted ya mencionaba, fertilización y demás. Pero quiero condensar todo eso que nos acaba de mencionar en esa respuesta concreta. ¿En qué nos beneficiaría a nosotros como consumidores? Bueno, primero que nada, en que la harina de insecto es ambientalmente mucho mejor. Como ciudad, si tú conviertes tus residuos en proteína o en energía y lo valorizas, eso es un beneficio inmediato y directo para el ciudadano que vive en esa ciudad. Para el consumidor debe ser mejor también si tenemos harina de insecto y sustituimos la harina de insecto, sustituimos la harina de pescado por harina de insecto. El 15% de la pesca se va a consumo animal, a alimentación animal, que debería ir a consumo humano. Entonces se mejora la estructura y la seguridad alimentaria de la sociedad. Entonces eso hace que haya más pescado, más para consumo humano, y la harina de insecto, que es menos utilizada por el consumo humano, se lo utilice mejor en el consumo animal. Yo creo que ese es uno de los beneficios tangibles que tendríamos, y quizás eso también impactaría en los precios de los productos. Creo que la harina de insecto, por su naturaleza, por utilizar materia orgánica residual, su estabilidad de precios es mayor que la harina de pescado, que todos vemos que va a parar, es muy, muy volátil. Ingeniero, dos preguntas concretas sobre este tema tan interesante. La primera es, ¿cuál es o qué tipo de insectos son aquellos susceptibles de ser transformados pues, en proteína? ¿Y por qué lo empiezo preguntando por ahí? Porque hasta qué punto también, si mañana se implementaran políticas o una dinámica de producción hacia allá, pudiéramos generar un desbalance si es que la producción en masa de estos insectos de alguna manera pues se sale de control, cuáles son los controles necesarios. Y segundo, entendería que necesitamos una política pública de reciclaje pues para poder identificar la materia orgánica, los restos orgánicos, y podérselos proveer a estos centros de producción. Sí, a ver, los tipos de insectos que se están utilizando para industrializarlo básicamente son el tenebrio, el grillo y la mosca soldado. Yo diría que ese es el 90%. Ahora, se utilizan otros insectos a nivel en sitios o regiones, comen esos insectos para consumo humano, esos son nichos que no, yo estoy hablando de la parte industrial. Estos tres son los que más se utilizan para la industrialización. En el caso nuestro, nosotros usamos la mosca soldado negro, Hermetia ilucens se llama. No está probado, está comprobado que no es plaga, que no transmite enfermedades. El adulto de la mosca soldado negro no tiene boca, solo absorbe humedad, se alimenta solo cuando está en su estado larval. Entonces no es como la mosca doméstica que se posesiona en cualquier sitio y puede transmitir y tiene boca. Okay. La mosca soldado negro no tiene boca, está comprobado que no es plaga ni hace daño a la plantación. Entonces, por eso quiero decirle que es sumamente... Por más que el nombre pueda ser un poco intimidante. Es que por eso yo le decía, porque al final usted dice, bueno, estos fueron alimentados con harina de pescado, ok, pescadito animal, sí me lo como, pero estos animales fueron alimentados con insectos. Comunicacionalmente, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se le justifica al consumidor, un poco en lo que preguntaba Jorge, más allá del beneficio? ¿Cómo hago para que la gente rompa preocupaciones como las mías cuando te ponen insectos y alimentos en la misma mesa? A ver, primero que nada, el insecto o la larva del insecto come residuos orgánicos, en el caso nuestro de agroindustrias, las cáscaras de banano, las cáscaras de maracuyá, las cáscaras de fruta, las verduras, el afrecho de cerveza, los residuos, o sea, que son netamente saludables, sino que están hechos residuos porque no lo pueden usar para la alimentación humana. Eso es lo que se alimenta el insecto nuestro.
ese insecto genera proteína, su metabolismo lo cambia y lo molemos a hacer harina. En realidad, si usted lo tiene como harina, yo me acuerdo haber leído en Berlín, en la ciudad de Berlín, hay una panadería en el centro de Berlín donde dice pan con harina de insecto de alto valor nutritivo. Eso lo hacen allá, se puede hacer, no ve el animal, no ve, es harina, ¿ya? Entonces es más susceptible a que las personas lo acepten. Ahora, sé también en otros países que lo están usando para consumo animal. En el caso nuestro, quizás en un tiempo de mediano y largo plazo lo hagamos para personas, pero en este momento nuestro enfoque es la cadena alimenticia para los animales, especialmente para camarones. Creo que la harina de insecto es un elemento que le va a dar sostenibilidad a la cadena, lo va a hacer ambientalmente amigable y comprobado va a tener mayor crecimiento y menos mortalidad del animal en todos los estadios que hay. Porque eso ya no es que es lo leí en un experimento en Holanda, no, aquí en Ecuador, probado y comprobado en el campo. Solo por curiosidad, entonces principalmente para la cadena de valor del camarón, no así por ejemplo por el momento para pollo o para carne de res, ¿verdad? No, sí, para camarón, yo hablé por camarón porque aquí en Guayaquil es el 50% de la harina del alimento balanceado que se produce en el Ecuador, que son como 7 millones de toneladas al año. El 50% va para camarón, el 25% va para carne, va para pollos, el 15% va para cerdos y el resto va para pets y otras cosas. O sea, hablé por la importancia que hay aquí. En la sierra es al revés. Allá es más aves, más... Pero sirve para todos. Está probado en todos los estudios que yo he leído de las universidades distintas que es beneficioso porque no solo su valor nutricional, sino su valor de salubridad y de fortalecimiento del sistema inmunológico del animal. Además nos ahorra suelo cultivado en maíz, por ejemplo, ¿verdad? Mire, de lo que yo he leído, 200 hectáreas de soya producen la misma cantidad de proteína que 1 hectárea de insectos. O sea, si tú tienes 10.000 metros cuadrados y estás produciendo insectos, equivalen casi a 200 hectáreas. O sea, ahí tienes tú solamente en espacio lo que es. Doctor, usted hablaba que esto se puede, le he dicho doctor ingeniero todo el programa, ya no sé. En todo caso, innovador sí. Usted ha hablado de que esto se puede ir haciendo, hablaba de la cantidad de basura que genera la ciudad de Guayaquil. ¿Esto se debe tratar a nivel entre gobiernos seccionales y la empresa privada? Yo creo que sí, cuando las autoridades pongan delante el beneficio de la ciudad y de la ciudadanía, ahí se puede hablar de mejorar. Y esa es la función del sector público. ¿Y cómo arrancaría eventualmente? ¿Perdón? ¿Cómo debería arrancar eventualmente un programa de ese nivel? Bueno, yo creo que, por ejemplo, los mercados municipales en Guayaquil, Montebello produce, de la información que yo saqué hace un par de años, 70 toneladas diarias de residuos orgánicos. ¿Qué pasa con esas 70 toneladas diarias de residuos orgánicos? Va a una compañía, lo retira y lo lleva al relleno sanitario. ¿Cuánto le cuesta al municipio eso? No sé, lo que le pague a esa compañía. No sé, he oído que es 40, 50 o 60 dólares la tonelada. Bueno, ¿por qué no se hace una concesión? Se hace una licitación, se ve 3, 4 compañías, no hay que darle a una, buscamos hacer eficiente el proceso de un problema, hacerlo eficiente, que se dedique a procesar eso, a hacerlo alimento, que es, ojo, no solo sirve para hacer proteína, puede servir para hacer energía, puede servir para hacer algunas otras cosas. Entonces, darle valor, y en vez de tener un costo de 40, 60, 50 dólares la tonelada, posiblemente te lo bajes a 20 o a 10. ¿Me
explico? Pero estás dándole valor a esos residuos y además estás limpiando esos mercados y estás haciendo ejemplo de cómo se debería manejar lo que es el manejo de alimentos. El manejo de alimentos tiene que ser zero waste, o sea, que no haya pérdida, no haya residuos en los países del norte de Dinamarca. Eso, el 1% de los residuos orgánicos es lo que no se procesa, el 1%. Aquí, hasta donde yo he leído y he visto, y desgraciadamente se ve en las calles, creo que el 40, 50, 60% no se lo procesa y va a los residuos, a los rellenos sanitarios, que no es la mejor solución, crean. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana y vamos a hacerle seguimiento a eso. Sería interesantísimo comenzar un plan, porque hay algo que nos molesta evidentemente, que es el costo de la recolección de basura, pero sobre todo es comenzar a darle opciones de negocios funcionales. Pues nos podemos beneficiar definitivamente todos. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado hoy día. RTP